no lo estén usando nomás. Hola, buenos días. Ya nos saludamos casi con todos. Buenos días. Muchas gracias por venir a esta primera mesa de nuestro tercer día de actividades en el seminario. Ayer, la última conversación que tuvimos, la presentación de Sin Espacios, nos dejó ya entrados y con muchas ganas de esta discusión, de este diálogo que nos parece muy importante en el marco del programa que propusimos para esta 12ª edición. Y pues nada, muchas gracias, Utsu, por aceptar también la invitación para moderar esta charla, para conducirla, para guiarla. Y muchas gracias, Markus Dufner, por viajar para estar con nosotros. También Inés Eisengard, Raciel, Civil, estamos muy contentos también con la posibilidad de escucharlos a ustedes en conjunto en este diálogo sobre la memoria, sobre el archivo. Y bueno, yo no me extenderé en eso porque ahora mismo ya les dejo la palabra. Solamente agradecer el apoyo de Programa Ibermedia de Santander, del Centro Cultural de España, que nos permiten realizar estas actividades. Y pues bienvenidos y vamos a comenzar con la charla. Gracias, Isa. Pues bienvenidos y también bienvenidos después a los que nos vean en la grabación, que ahora que hablábamos de la hibridez también de nuestro performance de discusión, ¿no? Pensar que hablamos para gente del futuro es una tarea que desde el archivo pues ensayamos, ¿no? Construimos hablarle a públicos en otros tiempos, imaginarnos públicos del pasado para idear también una forma de conectar con el futuro. Y el título de esta mesa, Honrar la memoria y alojar la mirada, tiene ese espíritu de darnos la oportunidad de generar ideas, de pronunciar una filosofía respecto a lo que pensamos y cómo habitamos el cine, pero también concretar que ese deseo de que existan espíritus para el cine del pasado, del presente, del futuro, tiene también que alojarse en un lugar. Y estamos hablando de esos espacios que llamamos archivos y que hemos construido en una narrativa que patrimonializamos. Entonces, honramos la memoria con acciones, con disputas también, enfrentando retos y nutriéndonos de esa pasión que a las personas que ahora nos convoca a esta mesa nos hace coincidir en una, no diría yo fe, pero sí diría en un pensamiento tan poderoso que nos hace operar y obrar en torno a proteger, difundir la obra de creadores alrededor del mundo. Propongo un orden para las presentaciones que creo que puede funcionar. Cada uno va a tener un tiempo de presentación y luego haremos unos comentarios. Voy a presentarlos. Estamos aquí Inés Eisengard, Marcos Dufner, Civil Hayem y Raciel del Toro, y vamos a comenzar con la presentación de Inés. Inés es conservadora audiovisual, tiene 20 años de experiencia profesional en el mercado audiovisual y de patrimonio cultural en Brasil. Es licenciada en cine y tiene un máster en preservación y exhibición de cine en este programa en Ámsterdam. Después de su formación académica, trabajó durante un tiempo en el Eiffel Museum y también en la Cinemateca Brasileña del 2016 al 2020 y fue co-curadora del Simposio de Preservación Audiovisual del Festival de Cineop, que me tocó afortunadísimamente experimentar y que es un espacio que me parece envidiable de encuentro de profesionales de archivo, pero también creadores y, por supuesto, público de este tipo de materiales. Entonces, empezamos contigo. Muchas gracias, Tsutsu, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación de Isabel Rojas y Paulo Estorgas, quienes admiro mucho, y a todo el equipo del seminario y festival. Voy a leer para que enfim. Saludos a mis compañeros de mesa, estoy ansiosa por escucharles.
Desde hace menos de un mes trabajo en Witness, una organización internacional fundada 30 años atrás, que capacita as pessoas para usar o audiovisual em sua luta por direitos humanos. Começando por a pergunta, a que realidade nós enfrentamos? No mundo temos uma dicotomia da destruição e da construção da vida que se manifesta de diferentes formas. Sim? Entre as forças de destruição, é inevitável mencionar a guerra entre Rússia, Ucrânia e os países da OTAN, que involucra armas nucleares, e onde o audiovisual e os meios de comunicação são um elemento que pertence à guerra, como os TikToks que gravam e compartilham a gente ameaçadas, os deepfakes e a manipulação de narrativas que converteram a guerra em um produto cultural e que exclui outras crises humanitárias. Esse gráfico é de 2021, mas muitos desses conflitos persistem. A esse mapa agrego também Brasil, onde a destruição está por todos os rincones, o genocídio indígena que vem desde há siglos e que se intensificou muito com a pandemia orquestrada por o governo assassino, e também o genocídio do povo negro, que são mais da metade da população brasileira e que faz um movimento de resistência muito forte, o ecocídio e todo mais. Espera um pouquinho de água. O ecocídio, as altas taxas de feminicídio. Graças. Próximo, Karen. Ao gráfico de conflitos se agregou também Colômbia, que em 2021 teve uma ola de protestos pacíficas contra as medidas de austeridade, que foi duramente reprimida com violência por la polícia. E aqui chamo a atenção sobre a força dos movimentos de resistência, da pluralidade de organizações e da ampla resposta cultural. Mientras a destruição é letal, rápida e muito tecnológica, a construção é lenta e difícil. Pero o impulso de construção da gente é muito forte, como a muchacha e gato en monte, símbolo de la construção, e os murales contra o genocídio do povo por parte do Estado, uma suposta democracia, que em realidade é uma ditadura neoliberal. Próximo. Utilizo estes exemplos para ilustrar uma resposta rápida ao presente, algo que não ocorre em las instituições de patrimônio audiovisual. Se o futuro é um conceito abstrato e é desenvolvimento do presente, para pensar em lo audiovisual e seu público, temos que falar sobre as tecnologias vigentes e suas manifestações. Próximo. Tecnologias que as instituições todavia não respondem, os jogos eletrônicos, a realidade aumentada, a realidade virtual, o cine expandido, ao deepfake, ao metaverso. O deepfake tem sérias implicações para a sociedade e para o desempenho das instituições, algo que se evidenciou nesta charla recente. Próximo. Essa analogia em la esquerda é bem conhecida no mundo dos arquivos, é o modelo de banquito de 3 patas da preservação digital. Em lado direito se adapta melhor em Brasil, sem tecnologia, organização, como uma estrutura institucional, ou recursos financeiros, humanos. E para ter cada um destes elementos, necessitamos políticas específicas e inversões constantes. Próximo. Depois, me gostaria de saber como em México, mas em Brasil, a produção cinematográfica fílmica se criou principalmente com um aparato institucional levado a cabo por um grupo econômico-social específico. Também tínhamos pequenos formatos de produção amateur, mas normalmente também vinculado a esses grupos. Com o vídeo, temos um grande câmbio e, claro, com o digital, um extremo câmbio. Próximo.
Antes da hecatombe do atual governo, o único mecanismo regulamentado para a produção contemporânea digital era o depósito legal, com recebimento com recursos públicos, muitos, como podem ver. Sin embargo, em tal mecanismo não havia a devida inversão em preservação, resultando em uma coleção peligrosamente inerte em los estantes. Recordemos que a Cinemateca estuvo cerrada por mais de um ano. Asimismo, apesar de estar incluído entre as inversões públicas, os juegos eletrônicos estão fora deste flujo. Próximo. Además, não há prospecção do patrimônio audiovisual digital mais allá do comercial, e há muitos conteúdos do passado nessas plataformas que escaparam às instituições. E a produção contemporânea em plataforma é muito diversa. Agora compartilharei algumas iniciativas ao redor do audiovisual e arquivos, e aqui menciono a importância da remuneração de todas as pessoas em tempos de trabalho precário. Creio que é importante reforçar isto. Al igual que a pandemia, lança uma capa adicional de desafio logístico em todo. Próximo. A resposta das instituições pode ser mais ampla que suas coleções, como a recebida de refugiados em Áustria há uns poucos anos, e também a los ativistas ameaçados em Myanmar e Ucrânia, por exemplo. Sabemos de olas de solidariedade e acolhida em outros países. Próximo. Institucionalmente, podemos atuar na construção de políticas e convocatórias públicas que contam com mecanismos de inclusão, já seja de regiões com poucos recursos ou de pessoas tradicionalmente minoritárias, como lo hace a SPCine, Agência Pública da Cidade de São Paulo. Os subsídios são muito efetivos e lo ilustro projetos realizados com subvenções. Próximo. Um exemplo, a recuperação de pequenas coleções, presupuesto chiquito permitiu a conservação e digitalização desta coleção de música folclórica. A próxima. Quero chamar a atenção sobre o arquivo laboratório dentro da UF, Universidade Federal Fluminense, que ofereceu o primeiro curso em preservação audiovisual há 20 anos em Brasil, dentro do curso de cine. Próxima. A Mostra Internacional de Filmes Domésticos, evento em linha que destaca a importância do formato, que ha ganhado cada vez mais atenção e tem diferentes capas de valor artístico, estético, afetivo e histórico, como documentos de transformações sociais, urbanísticas e costumbristas, dentre outros. Mientras que muitos registros no Brasil se perdem, se deteriora, algo muito angustiante. Próximo. Por isso me emociona muito o Arquivo Memória, um magnífico programa. De preservação e digitalização de registros caseiros em la Cineteca de México. E comento que esse projeto suscita muitos desdobramentos, muito afeto. Lo considero como um símbolo de la apertura ao público por las instituições de la memória. Próximo. E Arquivo Mixly, realizado por Tsutsumatsu, que é um exemplo de um arquivo comunitário, algo que comentarei depois. Próximo. No circuito independente, teremos algumas iniciativas nicho, como o Display, gestionado por la Associação de Profissionais Negros de Audiovisual. Próximo. E Bambocila, uma plataforma de acesso a documentais para as lutas sociais da América Latina e Caribe. Esses são exemplos de uma extensa produção independente, obras com um pulso de construção e sobre a preservação da vida. Próximo. Además de uma produção que encontrou seus canais de difusão, temos uma avalanche de conteúdos produzidos por brasileiros, anclados em plataformas privadas, que não estão na perspectiva das instituições. E uso como exemplo o Cine de Lincoln Pericles,
diretor de Capão Redondo, em la periferia de São Paulo, quien en sus películas, textos y debates destaca la importancia de la memoria colectiva para los procesos de comprensión y celebración de sus culturas y, al mismo tiempo, destaca el distanciamiento brutal de las memorias de la periferia de las instituciones de patrimonio, sobre todo la Cinemateca Brasileira. Próximo. Também destaco os análises socioculturais de Chavoso da USP, que ha hablado do extermínio da população pobre em seus vídeos de conferências a las escolas da periferia. Próximo. Agora cambio. Netflix ha aparecido acá nesse seminário. Creio que o lado mais positivo do fenômeno Netflix é a voluminosa produção documental com gran uso de imágenes de archivos em suas narrativas como hilo conductor, promovendo a reflexão sobre processos históricos. Muitos documentais são originais de Netflix. Aqui temos alguns exemplos. Próximo. Pero em Brasil, são poucos os documentais similares disponíveis em la plataforma. Encontrei só estes 3, 2 com arquivos familiares bem conservados e um com materiais muito diferentes, algumas imagens e sonidos de baixa qualidade. Por supuesto, temos películas brasileiras com hermosos usos de material de arquivo, mas me gostaria de chamar a atenção sobre o alcance de Netflix e como seu catálogo reforça a inacessibilidade e o desconhecimento generalizado do patrimônio audiovisual brasileiro para o Brasil. Sabemos que esse tipo de produções podem ser índice de preservação e da boa saúde das instituições. Não é o caso de Brasil, onde suele ser tortuoso obter imagens de arquivo. As instituições estão fracturadas como resultado da ausência de políticas e inversões por décadas. Próximo. Recordando a exenção de imposto para os players de streaming e as inversões públicas em empresas, como Apple, caso conhecido, que se beneficiou de atividades de investigação financiadas por el governo e hoje evade impostos. Se as empresas têm tantos benefícios públicos, seria interessante estabelecer uma quota, aunque seja pequena, de suas ganâncias para servir aos interesses públicos. Necessitamos construir mecanismos no mercado para aumentar a oferta de patrimônio audiovisual brasileiro em las ventanas comerciais. Também sonha isso tanto trabalho por la preservação audiovisual, como inventando, mas também eliminando tecnologias, que me parece lógico que seja parte da reconstrução da Cinemateca Brasileira, por exemplo, com a donação de equipos e capacitação. Próximo. Creio que as cinematecas e instituições têm tarefas sociais e o potencial para actuar em la educação cívica. As instituições têm de verticalizar a relação da curadoria com seu público. Creio que deveríamos ter mais participação externa em la difusão, como por que não fazer formulário para receber e levar a cabo as demandas das pessoas. As pantallas e instalações podem ocorrer eventos propostos por coletivos e associações. Não queremos cinematecas só para público cinéfilo, de la elite para la élite, com champanhe e cortesia. Queremos o contrário, com jovens de todas as idades ocupando jardins, cafés e livrarias, como a Cineteca de aqui. E aqui vai mensagem para minha querida Cinemateca Brasileira. Não podemos ter conselho consultivo sem uma ampla representação, próximo, excluindo a BPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, uma presença constante em las manifestações em defesa da Cinemateca desde 2020 e quem construiu esse documento fundamental de diagnóstico, metas e ações. Próximo. A formação de público é também uma ação de supervivência a médio e largo prazo.
Las instituciones dependen de la transmisión de conocimientos, especialmente en torno a tecnologías obsoletas. Pensar en la transformación tecnológica como forma de pensarse a sí mismos como individuos en esa sociedad. Tenemos que involucrar nuevos públicos y para tal tenemos que entender esos públicos. Tenemos que crear mecanismos de educación, especialmente de educación en los medios. Próximo. El audiovisual es inseparable do processo de la formação do indivíduo, algo fundamental para o crescimento emocional e estrutural, comunitário, sociocultural, ao mesmo tempo que temos uma ampliação de possibilidades de consumo, estamos desenvolvendo uma crise de imersão. Escutamos mensagens e vemos vídeos dobrando na velocidade, saltamos partes, queremos respostas em TikTok. Essa publicação da Unesco sobre a alfabetização midiática é recordatório de uma das possibilidades de atuação de instituições da memória. Próximo. Temos o grande desafio de reconhecer sua incapacidade, a incapacidade de instituições de promover a preservação da produção contemporânea, pero aún assim incentivar sua preservação através da provisão de ferramentas, capacitação para a criação de arquivos comunitários. Se temos o fracasso ou a inacessibilidade das instituições, temos que pensar em respostas coordenadas de indivíduos e coletivos. Se o passado contenido em las instituições patrimoniais é restritivo em termos de grupos econômicos e sociais, esse é argumento mais para fomentar os arquivos comunitários para buscar e conservar suas próprias narrativas. No Brasil, o governo, com a pandemia, promoveu uma devastação de vidas, de afetos, de estruturas, de programas, de políticas. Uma sociedade fracturada, ambientalmente colapsando, onde o audiovisual está experimentando rápidos cambios. Estes são os principais retos e urgências a los que nos enfrentamos. Estamos em um momento muito perigoso em Brasil, com um ano eleitoral, aunque a última eleição foi sem debate político, com fake news, e tivemos a eleição de uma força de destruição. Todo esse cenário não ha cambiado. A gente só se ha vuelto mais pobre. A democratização dos meios de produção não se reflejou em las práticas de preservação. Archivo es poder, e a marginalização de los direitos sociais se refleja em las práticas de las instituições de memória. Planteio aqui o reto para profissionais de cultura e patrimônio de promover o reconhecimento de ditas produções como elementos de patrimônio audiovisual e promover mecanismos para sua preservação. Potencializar o alcance das narrativas individuais e comunitárias, ou incluso como ferramenta de defesa em la vulneração de direitos. A luta por direitos humanos é uma vocalização do desejo de construir algo fundamental para que possamos compaginar o futuro. A vida se constrói através do empoderamento individual e coletivo. O poder não pode seguir atado ao capitalismo, colonialismo e patriarcado. Necessitamos imbuir de lo contrário, podemos inspirar em las vanguardias, em los colectivos, em las comunidades, las respostas femininas, gays, queer, de los pueblos originários, de los grupos intrinsecamente ligados à la tierra e que estão reaccionando à devastação ambiental. A resposta tem que ser articulada e horizontal. O patrimônio audiovisual pode ser uma poderosa ferramenta para compreender processos históricos e impulsionar cambios. A próxima. Encerro com o trabalho de Witness, que creio muito inspirador por suas consequências práticas em la vida,
como o uso do audiovisual para ajudar os Huba Wahin a frenar a mineria em sua terra. Talvez tenhamos uma urgência maior com a preservação audiovisual das obras que preservam a vida. Próximo. Graças por esse seminário, por essa invitação, por essa cidade universitária magnífica, a Verônica Condel e Sebastián Mora Rojas por a versão em espanhol. Graças a você de acá e em linha mais tarde. Graças. Gracias, Inés, por esta perspectiva transversal que va de lo global a lo íntimo. Creo que va a conectar con las otras presentaciones. Solo me gustaría rescatar cómo comenzaste tu presentación respecto al futuro conceptual, ¿no? Y qué nos pasa cuando hablamos de archivo en contextos de no archivistas, que puede parecer un espacio como añejo, un espacio que no es dinámico, un espacio en donde no hay una batalla permanente, ¿no? Entonces me emociona lo que nos has mostrado de otras experiencias para ahora darle la palabra a nuestro colega costarricense, pero sí me quedaría pensando para recuperar después acerca de esta constante movilización que nos requiere a quienes estamos involucrados con la cultura audiovisual, que es una cultura audiovisual de creadores, de conservadores, y que estamos permanentemente incidiendo en que haya políticas públicas también basadas en cómo estamos cambiando respecto a nuestros cuerpos, nuestro medio ambiente, nuestra vida, ¿no? Un archivismo feminista seguramente haremos pronto. Raciel, bienvenido. Raciel del Toro tiene una formación periodística y estudios en teoría y crítica cinematográfica. Su recorrido laboral ha estado mayormente enfocado en temas de coordinación, producción y comunicación. Desde el 2020 asumió la dirección general del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, institución del Estado encargada de fomentar y desarrollar la producción y cultura cinematográfica. También colabora como director general en el Festival Internacional de Cine de Costa Rica y fue coordinador general de Fundacine, Fundación para el Desarrollo del Audiovisual de Centroamérica y el Caribe, así como otras instituciones que seguramente ahora conectará con su presentación. Gracias, Tsutsu, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Isabel y Paula. Como adelantaba Tsutsu, bueno, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica se llama así porque surgió con la voluntad de producir en un país que tenía un vacío casi total en materia de registro y de memoria audiovisual. Para que se tenga una idea, el primer largometraje costarricense se filma en 1930 y luego hubo algunos esfuerzos muy puntuales y no hubo una producción estable y continuada de audiovisual hasta la década de 1970, gracias a la creación del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que luego evolucionó por circunstancias financieras, presupuestarias, crisis del Estado, a la preservación, el fomento de la cultura cinematográfica, la capacitación profesional, la organización del Festival de Cine, que se ha convertido en uno de los festivales de cine más importantes de la región centroamericana. Somos muy pocos, tenemos un archivo de una cinematografía que es muy joven, muy emergente. También tengamos en cuenta Costa Rica no hizo un largometraje de ficción desde 1989 hasta el año 2001, por lo tanto nuestra producción es prácticamente del siglo XXI, la más reciente. Entonces, somos muy pocos para hacer todo lo que acabo de mencionar, organizar el Costa Rica Festival Internacional de Cine, encargarnos del archivo, administrar el único fondo de apoyo al cine nacional. Pero ¿qué ventaja tiene eso? Y es que controlamos todas las facetas de la memoria fílmica que resguardamos. No solo su preservación y su conservación, sino su promoción, su divulgación, su resemantización incluso. Porque aprovechamos todas las plataformas que administramos y así tenemos en digital toda la producción reciente apoyada por el Fondo Nacional en nuestro archivo, y así también promocionamos nuestra memoria fílmica a través del Costa Rica Festival Internacional de Cine. Siempre ha estado presente el material del archivo que tenemos dentro del festival.
no solo como muestras o retrospectivas, sino también como invitación a consultar esa memoria fílmica. Y además también tenemos una sala de cine, que es un preámbulo de cinemateca. Ya llevamos años intentando tener una cinemateca en Costa Rica. La administración pública es compleja, muy compleja, abrumadora, no es algo privativo de Costa Rica, es algo, creo que es de nuestro continente en general. Y tenemos un preámbulo con una sala pequeña, donde muchas veces no solo traemos cine de muchas partes del mundo que no llega a las salas comerciales. Costa Rica es uno de los países que más cine estadounidense compra en el mundo, junto a países como Canadá o Chile. No en cantidad, sino en proporción. Entonces es casi el único o de los muy pocos nichos donde podemos exhibir otro tipo de cine, otras maneras de narrar o incluso de no narrar, que no se encuentran en otros espacios. Y ese espacio también tiene, digamos, la posibilidad de itinerar en comunidades. Y ahí muchas veces tiene gran preponderancia nuestro material audiovisual, nuestra memoria audiovisual que se resguarda en el archivo de la imagen, que es el nombre que adquiere nuestro pequeñito archivo nacional. Tal vez me gustaría, aprovechando que hiciste esta presentación y que tenemos tiempo para que me contestes ahora, pensar si esta perspectiva de archivo abona al disfrute de la cinematografía, ¿no? O sea, no, porque por lo que conocemos de tu experiencia y lo que nos estás exponiendo, no se trata de un área más para resguardo de aquellos materiales y que esté ahí por ese futuro conceptual que mencionaba Inés, ¿no? Sino que está dinamizado, o sea, que opera. ¿Cómo son esas experiencias en cuanto a la programación? ¿Cómo se incide también en una diversidad de programación para ver esos materiales del pasado? ¿Es algo que hacen? Sí, eso es lo que ha dado, opera constantemente. Ese archivo, a través del festival o a través de preámbulo o a través de las actividades de itinerancia de formación audiovisual a lo largo del país. Y yo me quedé, por ejemplo, con una pregunta que dejó ayer en la conferencia Guido, que preguntaba, ¿qué es lo moderno? ¿Es no repetir? Yo pensaba más allá en el concepto de lo posmoderno, que incluso han asumido cineastas como Derek Jarman o como Peter Greenaway, incluso que se habla de la muerte de la originalidad. Todo está inventado ya. Que tenemos que hacer es extrapolar a nuestras realidades, resemantizar. Nosotros incluso hacemos eso con nuestro archivo, respetando obviamente, digamos, las intenciones originales de los autores de las obras o las autoras, pero incluso creo que es una oportunidad para agarrar ese material y hacer obras nuevas. Y esas obras nuevas son propuestas a veces en las pantallas del Festival de Cine y luego es una invitación a revisitar la obra original, pero esa obra original que hemos resemantizado y que hemos reactualizado. Y en cuanto a esta posibilidad también de diversificar la programación, y es un tema que a mí me interesa mucho respecto a cómo hacer accesible el archivo mediante estas estrategias y que más personas sean capaces de interactuar en estos espacios llamados archivo como espacios culturales, ¿no? Porque, bueno, es mi perspectiva, por mi limitada experiencia, puede parecer que es un espacio limitadísimo a un puñado de personas capaces de conocer el catálogo escondido que solamente conoce quien formó la colección, ¿no? Y cómo es necesario invitar a otras comunidades de conocimiento, ¿no? No necesariamente solo cinematográficas. ¿Te resuena esta idea? Sí, claro, por supuesto. Bueno, nuestra perspectiva es que esa memoria dialogue con lo actual, con lo moderno. Y de hecho, nuestro archivo no está escondido, está digitalizado y completamente, digamos, a disposición de todos los costarricenses. Incluso no de todos los costarricenses, todos pueden entrar a la página web del Centro de Cine y ahí está todo el material digital, está todo catalogado. Obviamente es un archivo muy joven y no es perfecto, mucho se ha ido haciendo sobre la marcha y sobre experiencias muy prácticas. Hemos recibido asesorías de la Cinemateca de Francia o la ayuda invaluable de la Cineteca Nacional de México
O, por ejemplo, la restauración del Retorno, que es la primera película de 1930, se restauró acá en la UNAM. O sea, con esas pequeñas ayudas hemos ido avanzando poco a poco, pero obviamente es un archivo todavía muy joven que necesita todavía evolucionar en temas de catalogación, en temas de preservación digital, porque esa primera digitalización fue muy artesanal, o sea, grabando sobre pantalla. Ahora tenemos un digitalizador Blackmagic con el cual pretendemos digitalizar mucho más profesionalmente todo el material que tenemos en 8, 16, 35 milímetros, todo el patrimonio fílmico que está resguardado en el Centro de Cine. Pero nuestra idea es que siempre eso dialogue, incluso cuando se curan o, retrospectivas o muestras que presentamos en nuestra sala de cine o en el festival, siempre intentamos que dentro de esa curaduría haya obras modernas y obras del archivo de la imagen. Con ejemplos concretos, hagamos Costa Rica está ahora mismo en elecciones presidenciales, casi entrar en segunda ronda, hagamos un ciclo sobre películas sobre democracia y elecciones en el continente latinoamericano. Y bueno, lo mismo curamos El Proceso de María Ramos, película brasileña, o de Petra Costa, y ahí también tenemos entonces un largometraje de 1970 sobre las elecciones costarricenses de 1970. Entonces es importante que dialogue siempre el archivo con lo que está sucediendo, porque entender nuestra memoria, conocerla, es lo que nos permite entender el presente. Sí, es un superpoder poder relatar con un tiempo más allá del tiempo de vida, ¿no? O sea, poder relatar cosas que hemos visto, pero a través de los ojos de otras personas, ¿no? Que creo que podríamos ahora invitar a la conversación, bueno, está invitadísimo, pero ahora darle la palabra a Marc para hablar de estas iniciativas para poner en la mesa opciones y cómo también eso tiene unos retos que bueno, son claramente de un modelo de producción cinematográfica y que creo que atraviesa en América Latina es un problema el tema de tener en acceso una buena copia, pero a su vez tener el permiso para exhibir esa buena copia, ¿no? Entonces, ahora voy a presentarte, dame un momento. Tiene una presentación que, ¿sí, no? ¿Tienes una presentación? Ok. ¿Mande? Ok. Dame un segundo. Aquí estoy. Bueno, Marcus es alemán, pero se crió en Italia, donde obtuvo distintos títulos universitarios, literatura, arte y culturas extranjeras en la Universidad de Bolonia, y desde el 2004 ha desarrollado sus habilidades profesionales en las ventas de publicidad para la prensa especializada. También ha colaborado con otros festivales de cine, incluido el Festival de Cine de la Comedy de Monte Carlo y el Festival Voices en Bologna, Rusia. Desde 2014 trabaja para Locarno Pro, haciéndose cargo de proyectos como First Look and Match Me, mientras que en 2020 se convirtió en gerente de proyecto de la nueva e innovadora plataforma Heritage Online, que es de lo cual nos va a conversar ahora, dedicada a la distribución digital de películas clásicas y de autor, concebida por él mismo, y también está detrás de la plataforma Spanflix, Spanflix, ¿es así? Y lanzada en 2018, de la cual es miembro fundador. Muchas gracias, Suzu. Junto con Julia Duarte, que está aquí también, socia fundadora de Spanflix. Me tiro la mascarilla porque ya no se entiende muy bien mi portuñol, así que si alguna cosa no se entiende, por favor me bloqueen y lo voy a repetir o reformular. Locarno, que este año cumple 75 años, tiene una conexión muy grande con la memoria y el cine de patrimonio. Desde siempre hacemos retrospectiva larga sobre autores, sobre territorios y cinematografías. Y lo que se pasó en los últimos 2 años que nos llevó a crear Heritage Online, una plataforma que básicamente un database y de aquí a poquito los enseño cómo funciona y lo que se puede hacer con ella.
nos llevó a reflexionar, porque como aquí en el Seminario Público del Futuro reflectimos y conversamos mucho con todos los players del mundo entero, y gracias Isabel y Paula por la invitación. Conversando con vendedores, detentores de derechos de cine clásico, pero también con plataformas y distribuidores, nos pareció que en el 2020, cuando los cines estaban encerrados, los festivales estaban anunciando versiones híbridas o cancelando sus ediciones, que deberíamos hacer algo para poder interagir y hacer algo de proactivo para poder permitir también, no solo a la plataforma, pero a todo el mundo que quiere hacer salas virtuales, por ejemplo, de acceder a cine de patrimonio, porque lo que se pasó es que todo el mundo, las plataformas de streamings, tenían necesidad de obtener contenido. Utilizo la palabra contenido como Guido ayer dice en término más general, porque fundamentalmente son pelis recientes o TV series y otro tipo de contenido, también en otras plataformas, muy poco en porcentaje de cine. Así que estas plataformas claramente tienen también cine de patrimonio, pero en porcentaje, con el hecho que también la ventana de distribución del home video clásico, que era el DVD, el Blu-ray, un poquito se está muriendo o está desapareciendo, está deveniendo tal vez algo de coleccionable, y no voy a entrar en la cuestión del NFTs y cómo esta va tal vez a ser una nueva forma de distribución, una nueva ventana, pero claramente el cine de patrimonio vivía sobre todo en lo que era el home video, era más fácil de encontrarlo, y las plataformas no tienen esta sensibilidad de recuperar las pelis que se perdieron con el DVD. Así que esta plataforma quiere hacer esta ponte, este link entre los detentores de derechos del mundo todo y todos los profesionales que trabajan con cine de patrimonio, que sean distribuidores, salas de cine, museos, cualquier tipo de exhibición por un público, plataforma de streaming o distribuidores. Es muy simple y pronto, tal vez ahora lo enseño. Esta es nuestra homepage. Aquí vemos pelis de los right holders, los streamers que llamamos así de forma un poco pop, y son la plataforma de streamings. Y aquí podemos ver simplemente una primera idea de lo que hay. Y tiene una screening room para los detentores de derecho que quieren aprovechar y mostrar la peli a quien la quieres comprar. No es importante decir que no es un marketplace, nosotros no hacemos ninguna transacción en esta plataforma, es solo puramente una database para poner en contacto quien tiene los derechos, y básicamente si yo fuera un distribuidor, una plataforma de Portugal y me interesa contenido mexicano, como en este caso, voy aquí donde tiene el IMCINE, el Mexican Film Institute, tiene un line-up que pusieron en highlight con varios títulos. Algunas de estas pelis están también en la online screening room, y ya clicando en una de ellas, si tal vez lo clicamos, creo, podemos ver ya cuál tipo de materiales son disponibles. Sobre todo para la plataforma es importante saber si tiene un póster, un trailer, subtítulos, qué tipo de calidad y cuáles son los derechos VOD disponibles, si son TVOD, SVOD, exclusivo, no exclusivo, y todas las características técnicas que pueden hacer la diferencia para plataformas, sobre todo las independientes, que no tienen mucho recurso para hacer subtítulos y otras cosas. Es importante saber cuál tipo de materiales son. Aquí sabemos que tiene Stabilized Digital. Muchas veces todas estas informaciones son un content user created, así que lo manejan directamente los
los detentores de derechos. Aquí están los streamers. Tenemos Oaxaca Cine, que es una sala virtual, que por ejemplo es mexicana y también está parte de esto. Aquí solo para mostrarle la screening room, tenemos varias pelis clásicas, principalmente pelis por en cuanto que estuvieron en Locarno, pero no solo. Tienen varios de... Bueno, este es, pienso que ya está. Pronto, desde 2020, cuando lanzamos Heritage Online, la última cosa que quería decir, creo que tenemos un cambio estructural fundamental en la industria que se pasó y que influye también con un nuevo público de cinéfilo que se formó y que se va formando todavía gracias a lo que las plataformas de streaming han conseguido hacer. En las plataformas de streaming que por un largo tiempo fueron lo único medio para ver pelis, y no solo de patrimonio, claro, forman un público de cinéfilo que no son acostumbrados a ir a la sala y consumen pelis que sean de forma legal o ilegal, pero son cinéfilos curiosos que van a búsqueda de contenido. Y muchos de los profesionales de la industria no se han mucho acostumbrado con estos cambios estructurales, sino solo intentando de adaptarse a la situación ahora sin entender tal vez algunos cambios fundamentales. Lo que para nosotros es un señal fuerte es, por ejemplo, en el empieza del año, la compra de Match Factory por parte de Mubi, un streamer que se compra una empresa de producción y venta internacional. Es claramente un señal que el público está cambiando y también el público que consume cinema de patrimonio y que redescubre las pelis, por ejemplo, en las plataformas, pero no solo, tal vez un día como Mubi ya es un modelo híbrido de una forma, y otras como Filmin en España también hace mucha distribución en sala, son maneras de sensibilizar el público. De otro lado, nuestra misión con Heritage Online, aparte esta de poner en contacto, es la sensibilización de archivos y filmotecas y cinetecas que tal vez puede tener un modelo económico diferente, un poco lo que también Inés decía, de sensibilizar a crear modelos sustentables que permiten a las cinetecas también de obtener recursos con con los filmes, de las pelis de las cuales tienen derechos. Muchas veces estas pelis son dada encargo a otras empresas, no voy a hacer nombres, más tiene empresas internacionales a búsqueda de derecho de pelis de patrimonio para después simplemente trabajar principalmente con festivales y pocos distribuidores, y lo piden mucho dinero y es una forma comercial, pero la gran parte del dinero no va a las cinetecas, sino a las empresas, o entonces una buena parte. Así que, por ejemplo, para nosotros, bueno, l'Immagine Ritrovata en Bolonia, pero también ahora la Cineteca Portuguesa es un ejemplo importante que en diciembre anunció que habría un departamento de ventas internacional con la idea también de comprar contenido de patrimonio portugués. Si pensamos, por ejemplo, a todo la filmografía de Manuel de Oliveira, que está todavía en mano a su hijo, es un ejemplo importante porque él claramente tiene otra actividad, no es su misión de vender o de procurar ventanas de distribución para este tipo de cine, y Manuel de Oliveira es un maestro conocido, entonces tiene tal vez mucha búsqueda, pero es un ejemplo de cómo cinetecas podrían hacer este tipo de trabajo de compra de derecho y revender para también tener un modelo saludable de negocio y que pueden después reinvestir. Es una misión de sensibilización que estamos llevando adelante junto también con la FIAF y principalmente con Friedrich Merz, con lo cual armamos varias charlas de este tipo
y creo que aquí también tiene un cambio estructural que se podría hacer o que se está haciendo a poco. Antes de continuar con la siguiente participación, estaba pensando en a qué te referías con sensibilización, ¿no? O sea, como tengo una pulsión de estado de la metodología de la sensibilización, o sea, si hay detrás un método de conectar, ¿no? Y estaba pensando también en esta idea de Huberman de las imágenes ardientes, ¿no? Entonces, con esta idea del cine de patrimonio ardiente, peligroso porque quema, pero ardiente porque toca, cómo hacer este trabajo de sensibilización comercial con los archivos, ¿no? O sea, porque hemos estado hablando de un espacio de cultura, de lugar de creadores, de lugar de capacitación, también de reivindicar a los trabajadores que están detrás de que sea posible que se exhiba una película o que esté disponible en un streaming. ¿Dónde se hace este trabajo de sensibilización? O sea, ¿cuál sería el nudo que hay que destrabar dentro de una institución para que esto opere? Sí, buena pregunta. Nosotros como festival tenemos esta misión un poco, no solo con el cine de patrimonio, pero de todo, sobre todo en la industria, de levantar temática como esta, y junto con la FIAF también se organizan workshops y sesiones importantes para hablar directamente con los players interesados. Así cuando armamos think tanks, talleres, convidamos directamente si interesados, aunque a veces lo ponemos en contraste los más conservadores con los que son más progresistas y lo quieren de verdad hacer un cambio. Y para nosotros es importante hacer esto, de poner un contraste para mostrar que tienen claramente opiniones diferentes, porque es humano. Y del otro lado, organizaciones como FIAF son muy importantes para esto, porque son los principales que manejan las informaciones globales sobre lo que hacen todas las entidades activas aquí. Y que, bueno, vemos ahora, ¿no? Como nos compartía Raciel una política de apertura y de hacer frente a otra institución que tal vez no ha hecho un trabajo activo de buscar derechos o de reconectar su propio patrimonio, que es una realidad, conservar material sin derechos, y que las leyes locales o las leyes pues nacionales en las que no han participado los archivos, ¿no? O sea, las leyes de derechos de autor no han sido construidas desde los archivos o desde la realidad de la preservación, ¿no? Entonces muchos están atados a que muera el dueño o el último productor, el último creador, y pues eso significaría que podríamos tener una plataforma Heritage hasta el 2100, ¿no? Si seguimos esta lógica de cómo funciona cierta ley. Entonces me llamaba la atención lo que mencionas de comparar perspectivas y también realidades. Y creo que ahora que escuchemos la participación de Sibyl y volveremos con algunas ideas que se nos van quedando, tendremos pues una manera de llegar al caso mexicano que habla de lo que ha atravesado desde la participación de Inés, que son las iniciativas ciudadanas también, ¿no? O sea, que la preservación y el hacer ver a otros, y en tu caso hacer escuchar a otros, tiene que ver con una vocación pues solitaria, pero no sola, ¿no? No está sola, Sibyl. Gracias. Voy a presentarte, no, espérenme ahí,
porque es un mujerón y no quiero que no la conozcan bien. Nassivil, egresada de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París en Francia, tiene una maestría en arquitectura y empezó su carrera de ingenua de sonido, ella se define así, en 1977. Trabajó en el Centro de Producción de Cortometraje, el CPC, el Instituto Nacional Indigenista, en el Archivo Etnográfico Audiovisual y la UNAM y en la CEP, así como televisoras nacionales y extranjeras. Su trabajo ha cambiado la concepción del espacio sonoro en la producción de documentales mexicanos, como Poetas Campesinos, El Niño Fidencio, Tezhuinada. En 1997 comenzó el rescate del acervo sonoro cinematográfico de Estudios Churubusco Azteca, cuyo contenido es música compuesta para el cine mexicano, canciones y regrabaciones, haciendo labores de conservación, restauración y documentación. Con la inquietud del reto de la preservación digital, implementó un programa de digitalización y en ese contexto el acervo fue rescatado y fue declarado en el 2018 Memoria del Mundo México de la UNESCO, un programa que ayuda a visibilizar colecciones que requieren que tengamos atención a ellas y que de alguna u otra manera pues las pone en un mapa de discusión. Muchas gracias, Otsu. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, entonces yo voy a partir del contrario de ustedes, es decir, es la experiencia de una construcción de un acervo al lado de las instituciones y yo diría a pesar de las instituciones. Porque, bueno, entonces el problema es que hay una fotógrafa, Paulina Lavista, muy famosa aquí, que buscaba la obra de su padre, Raúl Lavista. Y entonces estaba buscando hasta que un día, en 96, nos avisan que un fondo de un pasillo en los estudios Churubusco había un cuarto que olía mucho a vinagre. Entonces, obviamente, el síndrome de virus de vinagre que atacan esos acervos. Y entonces fuimos ahí y eran miles de cintas derrumbadas, un caos absoluto y total. Entonces aquí, en este momento, lanzamos la primera mirada, que era Paulina y yo buscando, viendo, había unos títulos que resaltaban como Macario, que la música es extraordinaria, o Los Cinco Halcones, o pues estaban, ¿qué más había? Pues Benditos de las Mujeres, Los Cinco Halcones, bueno, entonces estábamos absolutamente maravillados. Y la segunda mirada fue las institucionales, es decir, me vieron con una ironía, con un desprecio, diciendo, pues eso es pura basura, eso va al camión basura. Y entonces, pues denme chance, por favor, voy a checar qué es eso. Entonces, y la tercera llamada y mirada fue la bonita. Todos los ingenieros de los estudios Churubusco, que empezaron desde la formación en los años 40, estaban maravillados porque alguien por fin se interesaba a lo que habían hecho. Es decir, a escuchar otra vez las grabaciones porque, bueno, yo empecé a poner orden. Obviamente empecé sola y sigo sola. Entonces puse orden en las cintas, empezamos a escucharlos y los viejos, los ingenieros que ya fallecieron, me enseñaron a engarzar las máquinas de 35 de magnético perforado o 17,5, que eran los soportes. Y bueno, esas máquinas ya no existen, las vendieron a peso kilo y entonces ya no hay máquinas de 35 o 17,5. Hay una, pero creo que soy la última que sabe engarzarla porque es muy complicado. También qué hacer se echó a perder. Y entonces, bueno, fue increíble descubrir que ahí estaba toda la música compuesta para el cine mexicano que no había sido destruida por ignorancia, por desgracias, como cuando se quemó la Cineteca Nacional, y sobre todo porque los soportes eran soportes magnéticos. Antes la música de cine se grababa en discos de corte directo y esos me explicaron que quitaban el shellac y con aluminio del disco pues calentaban tortillas, volvieron a hacer, cocinaban sus refritos, entonces no hay discos de corte directo. Y si no, los ópticos, pues que era la otra forma, pues tampoco hay. Entonces lo que encontré es lo que hay.
y lo que sobrevivió a todas las desgracias. Entonces ahí empecé una labor de restauración, de limpieza, de cambiar las pegaduras y encontrar un cierto orden y lógica en todo eso. Luego, pues yo seguía mi carrera, bueno, venía de la carrera de sonidista y en los años 90 el cine pasa a digital y yo lo sé porque tenía una Nagra, una grabadora maravillosa, la tuve que vender porque ya no había sonido, el sonido ya era digital. Entonces, en 97 la FIAF y empezaban realmente a alarmar la cinematografía nacional para que se digitalicen los acervos. Entonces yo aproveché, aprendí y todo, y logré que las autoridades de Churubusco se dignen en digitalizar el acervo. Entonces tuve un poco de dinero y el sistema más barato y más factible era el sistema Alesis, que son ADAT, que son como VHS con 8 canales, pero como las películas son monorail, pues ahí cabían bastantes. Y entonces, ¿cómo es esto? De que uno ve las cintas, empiezan a ver la importancia de cada una, y entonces poco a poco se forma la idea de un patrimonio. Es decir, les tengo que platicar que, bueno, no había internet en aquellos tiempos, entonces todo era de mis cuadernos, de escribir lo que había en las cintas, y pues ¿quién conocía a los músicos? Nadie. Pero la industria cinematográfica mexicana estaba en manos de o sigue en manos de dos sindicatos, el STPC, el Sindicato de Trabajadores de Producciones Cinematográficos, en los estudios Churubusco, y en el Estudio América, el STIC, Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Y entonces, para entrar al sindicato tenía que haber compuesto una música de cine, y para componer una música de cine pues había que estar sindicalizado, lo cual eso limitaba mucho los músicos, ¿verdad? Pues finalmente eran 5 básicamente. Y otra cosa que es muy importante, y otra importancia es que tenía que ser música sinfónica. Y entonces todos los créditos de las películas dicen los filarmónicos de la sección 49, del STPC, de la ARM. Y esos músicos entraban a las 8 de la mañana, entonces eran los mejores de la orquesta sinfónica, de las orquestas nacionales, porque entraban, leían las partituras, a las 3 entraba otra película, y entonces eso quería decir una excelencia increíble de la calidad, pues, de la música. Entonces, luego lo que me di cuenta es que pues el óptico tiene un corte a 7000 Hz y lo que tenía yo con esas cintas magnéticas era todo el rango dinámico. Y luego, como no estaba editada, era la toma 1, 2, 3, 4, 8, 27, y entonces ahí se da cuenta, si se quiere investigar, ¿verdad?, lo que es la labor de componer la música. Igual, otra característica del cine mexicano de aquellos tiempos era la cantidad de playbacks que hay. Y había una relación entre la XCW y los cantantes actores y la cinematografía, es decir, había como una competencia para darse a conocer, vaya. Y entonces son grabaciones en los estudios Churubusco con estos ingenieros increíbles, y la manera de microfonear es distinta a lo que es un LP, pues. Entonces, 8 tomas de Agustín Lara con el micrófono en su boca, que se escucha es muy interesante porque se desespera, no sale, y no sé, es como estar adentro del proceso creativo. Por eso es una cosa única, este acervo es realmente único. Entonces, poco a poco, a construir todo eso, me doy cuenta que es la vida mexicana, que sigue las modas, por ejemplo, los primeros rock and rolleros, como César Costa, Enrique Guzmán, todos ellos sí, pues esos que tenían que 12, 15, 20 años. O luego el jazz, la introducción del jazz en el cine, fue muy
decidí que era patrimonio cultural, es decir, una canción como Amorcito Corazón de Esperón, pues todo el mundo la conoce, es como parte del inconsciente colectivo, por lo tanto estaba diciendo, pero eso es patrimonio cultural del país, pero no les interesaba en los estudios Churubusco porque pues implicaba un compromiso. Creo que eso básicamente era la cosa que es terrible. Entonces, bueno, los ingenieros me empezaron a contar las historias de los músicos, de cómo se grababa, que es sincrónico contra una pantalla. Y finalmente, bueno, pues mira, nadie conoce a Manuel Esperón, que tiene más de 600 obras. Raúl Lavista compuso 380 películas. Sergio Guerrero, que es 260 películas. Gustavo Sarcareón, también hay más de, no se sabe cuántas, porque son, tenía un lápiz ahí y decía, ¿no quiere una musiquita? Entonces, no todavía, mira, no hay catálogo, no hay nada, entonces es muy difícil saber exactamente. Antonio Díaz Conde, que era español y que tenía ya 250 películas, y en Estudio América, Enrico Caviati, que era italiano, que vino a refugiarse en México. Entonces, después, esos 5, pues obviamente hubo muchos más, pero eran prestanombres. Entonces, mi trabajo de investigación fue muy interesante porque pasaron aquí Chico Faril, pues, por ejemplo, Tino Contreras, que es un jazzista famoso aquí, pues era Sergio Guerrero, era su prestanombre, y entonces se da cuenta, por ejemplo, también de los españoles, y llegó Dios mío, Rodolfo Alfters, que hizo la música para las películas de Buñuel, pero ese soy yo. No, se va a apagar solito. Y entonces, por ejemplo, Gustavo Sarcareón, Rodolfo Alfters, que componía para Buñuel, tenía un prestanombre que era Gustavo Pitalugo, y esos no salen los créditos, entonces es mucho trabajo de oído también. Entonces, poco a poco, pues unos cuantas gentes empezaron a interesarse mucho, y luego vinieron los jóvenes que son de música clásica, como Eduardo Mata, Joaquín Gutiérrez Heras, Leonardo Velázquez, Lucía Álvarez, que tienen una formación, pero esos músicos a componer música sinfónica obviamente tuvieron una escuela de conservatorio, pues de clases de músicas muy fuertes. Y bueno, entonces como para mí el problema es cómo hacer para que no mueran, pues cómo hacer que sigan vivos. No hay manera, yo no tengo manera, yo no sé cómo difundir su música, yo no sé, está digitalizada, que es el otro problema. Entonces, para eso logré que fuera Memoria del Mundo de la UNESCO. Desgraciadamente en México sé qué es eso de la UNESCO, eso me dijeron, le juro que me dijeron eso. Entonces, pensaba que estaba a salvo, el cual no es cierto, porque está digitalizado y porque en todos los congresos internacionales dicen que hay que migrar constantemente los acervos digitales. Y lo mío está atascado, pues no se trabaja, no se hace nada, se va a echar a perder. Las cintas están en un cuarto con goteras, se van a echar a perder. Yo no sé qué hacer, yo no tengo trabajo hoy en día. Entonces, la música de cine está realmente en peligro y yo no sé qué hacer, la verdad. Bueno, ya, esto, ¿cómo se muere un acervo? Eso sería el título de la ponencia mía. Y que pensábamos cuando Paula e Isabel me dijeron de esta mesa y de cómo nos convocaron por diferentes experiencias, la pregunta es, ¿no? O sea, ¿por qué esta presentación la da Civil fuera de una institución después del trabajo que requiere en un país con instituciones de preservación? Y que me interesa poner esta experiencia en relación a
lo que hay detrás de a lo que tenemos acceso, ¿no? O sea, quién lo escoge, cómo lo decide, quién participa en esas decisiones y quién participa también no solamente en la perspectiva de valoración patrimonial, ¿no? O sea, claramente la historia de los procesos creativos de la música y del cine mexicano pues es parte del patrimonio mexicano y por tal motivo pues es parte de este reconocimiento que le ha dado esta entidad y cómo eso no permea en una política de preservación más robusta, ¿no? O sea, que nos permita escuchar eso de una manera pues más constante, ¿no? Tal vez Raciel, si se viniera a México a tomar ese proyecto, podría darnos alguna idea de esas discontinuidades en pensar en que el tema del patrimonio se inserte en otras comunidades, ¿no? O sea, yo hablaba con Síbil hace un rato y nos conocemos ya de un tiempo, cómo no hemos podido, la comunidad de archivistas, la comunidad de músicos, hacer que la política pública integre experiencias de archivismo ciudadano, ¿no? Archivistas regionales, archivistas locales, experiencias que están movilizando algo que Marcus mencionó, que es que está cambiando el público de obras patrimoniales y requiere de profesionales acordes a esos cambios, ¿no? Nos ha tocado a nuevos profesionales integrarnos contra una muralla de mucho tiempo y que ahora pienso yo también que se requieren otros profesionales, ¿no? Más jóvenes que nosotros, más aguerridos, con otros miedos, ¿no? No sé si quieran completar algo de sus participaciones antes de que abramos al público. Creo que tú tienes algo que, ¿sí, no? Sino lo que dices es importante, la formación de un nuevo grupo de profesionales que puedan, en este caso, en mi ejemplo, hacer difusión internacional. Y es una formación que se puede hacer y al revés de dar los derechos a una empresa que se come como los 50% de lo que venden, pagan un salario a una persona para formar. Creo que es una buena ecuación y es un poquito más saludable. Lo que quería añadir en relación a Heritage Online es que, y me olvidé, es que todos los participantes del público del futuro están convidados a inscribirse y tendrían un acceso de 12 meses gratuito. Y así que son por todos los profesionales que se interesan de cine de patrimonio, pueden ver las pelis, pero también encontrar contactos de streamers y de detentores de derechos. Y si algunos de ustedes son detentores de derechos, también pueden crear una ficha de detentor de derecho y incluir los títulos en y su catálogo, y con todas las informaciones técnicas que para los distribuidores, festivales, streamers, buscar sus películas y entrar en contacto con ustedes. ¿Cuál será el procedimiento para acceder a esos 12 meses? Simplemente van o en la página de locarnofestival.ch o directamente a heritage.locarno.ch, Locarno Festival CH, y ahí tiene todo el proceso para hacer la registración, que es bastante simple, son como 3 etapas, informaciones sobre la empresa. Y nosotros, como es una plataforma destinada solo a profesionales, hacemos un primero fact-check de quién son las personas que se inscriben, pero claramente tenemos una lista de todos los participantes aquí y tendrán acceso gratuito en 48 horas. Muchas gracias. Creo que podemos hacer una interacción si quieren, si tienen... ¿Les mueve el asiento de la emoción de habernos escuchado? A quien levante su mano. Yo estoy súper emocionada y agradecida de escucharlos, y solo antes de ya correr la palabra, quiero decir que o sea, siento muy cercana la pulsión del trabajo que hacen con una labor que es guerrera y es de mucho activismo, o bueno, así lo percibo.
Y entonces a mí, que no estoy tan metida en esa parte, sino desde la programación y la exhibición, me dan mucho ejemplo, ¿no? Porque también es difícil la labor de la exhibición, pero ya donde ustedes están ya son ligas mayores para mí, entonces me inspira mucho ver la fuerza que imprimen, o sea, lo que nos dice Sibyl, de llegar a un pasillo y aferrarte a que lo tienes que hacer y después no saber qué hacer con ello, pero eso, ¿no? Como que esta labor incansable me parece muy importante. Y el otro que, bueno, ahorita igual podemos retomar ese tema, pero el trabajo de la vinculación, hablabas de eso, Marcus, que pueda existir, o que más bien no existe esa infraestructura que permita la mediación entre el material de patrimonio hacia muchas posibilidades de programación, ¿no? O sea, como decía Sutsu, puede ser que está un catálogo al cual nadie tiene acceso o muy poca gente tiene acceso y tienes que ir a rascar ahí para poder encontrar esa posibilidad de programación, ¿no? Entonces creo que ese trabajo de vinculación es muy, muy importante. ¿Por qué no existe, no? Como me hago mucho esa pregunta. ¿Qué es lo que está faltando? Y quizás es esa noción de, y lo decías ahorita, de tener como una perspectiva también como ciudadanos de qué estamos entendiendo por patrimonio, o sea, si realmente lo estamos reflexionando y abrazando o si lo sentimos como algo muy alejado a nosotros, ¿no? Y luego entonces por eso no trabajamos más en ello. No sé, en el caso de la Cinemateca de Brasil, que tuvo este desastre reciente, esta destrucción de la cual nos habla Inés, cómo la ciudadanía responde también ante eso, cómo respondemos como ciudadanos ante saber que Sibyl nos habla de un material que no sabe ya qué hacer, ¿no? Como ese lugar de fricción en el que te pone el trabajo con el archivo, ¿no? De estar… Lo preguntaste, ¿hay una metodología de la sensibilización? ¿Para qué pasos tenemos que dar para poder acercarnos a ello, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender más. Gracias, Isabel. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Gutiérrez, Cinema Tropical. Para mí hay una parte elemental que estamos obviando. ¿Cuál sería la responsabilidad de los mismos realizadores en el archivo de su trabajo? En el sentido que a mí me parece que las escuelas de cine debería de ser materia obligatoria, que los mismos realizadores sepan archivar su trabajo. Porque lo que estamos notando, películas ya de 5, 10, 20 años, los mismos realizadores ni siquiera saben, ni siquiera tienen sus propios archivos de su trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es su perspectiva de la responsabilidad de los mismos realizadores en el archivo de su propia obra? Tal vez solo quisiera compartirte respecto al caso mexicano, que a mí pues es la actividad precisamente a la que, bueno, no, de una de las a las que me dedico, es a cómo llamar la atención de los propios realizadores que están inmersos en una forma de producción, ¿no? O sea, también hay una cultura de cómo producen y así es como conservan su trabajo, ¿no? O sea, hay casos en los que los mismos directores no tienen copia de su película porque ya la vendieron a una distribuidora y luego la distribuidora ya no la tiene porque la compró un periodo y esas películas se pierden, ¿no? Y en lo digital es terrible. Lo que creo es que somos pocos los que nos dedicamos a la preservación audiovisual en México y creo que una política sería incluirlo en las escuelas de cine como algo que tienen que conocer si quieren que su película se vea más allá de su circuito de exhibición que planeen, ¿no? Que ustedes saben más cómo es esto de la distribución. Muchas veces no llega. Y en el caso de México, la ley de cinematografía solo obliga a los que piden un permiso comercial, una clasificación comercial, son a los que obliga a dar una copia a una institución de conservación, que puede ser la Cineteca Nacional, o si hay un archivo en su región, puede hacerlo ahí, no es que sea la Cineteca. Pero toda la producción independiente o la producción que no pasa por ese filtro de clasificación no está obligada. Entonces, los pocos conservadores audiovisuales, pues necesitamos, aparte del trabajo de hacer lo que tienes que hacer, de conservar en física, hacerlo con tus manitas y tu vida ahí metida, hacer el trabajo de sensibilización que dice Marcus y conversar. Lo que creo que ha funcionado son las historias de terror, ¿no? Como participar en fiestas
en comunidades y hacer historias de ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que estoy más cercana a una comunidad de cine experimental y de cine independiente, te podría decir que o sea, que mucho de ese material ha pasado a una institución, pero por ese trabajo de uno a uno, que no es viable, no es sustentable, no puedo ir a todas las fiestas, ¿no? Sí. Aunque me inviten. Lo que quiero decirte también es que yo he tratado en las escuelas de cine de aquí y no hay manera, entonces trate de sensibilizar a los directores. Es decir, si tú tienes Netflix, pues es consumismo, es como una pizza que comes, tiras la caja y ya. Entonces, además, el problema que estaba diciendo hace rato, la obsolescencia de los soportes. Es decir, si tú tienes un LTO, estás muy contento porque tienes un LTO 3, ya están en el LTO 12, entonces tienes que estar siempre, tener un lugar donde sepas cómo es la progresión de las digitalizaciones, las migraciones, tener un reporte de eso, dejarlo en un catálogo, una cosa escrito, diciendo yo de aquí salí, voy para acá y ya tengo un LTO 4 y conservarlo. Y como aquí, yo he visto con mis colegas y amigos directores, pues como las instituciones no tienen dinero, pues ellos lo pagan de su bolsillo y no hay manera, pero es importante porque es tu obra. Creo que es muy curioso que los realizadores son parte del problema y no de la solución. Y pensando como en producción, en película, en vídeo, es como todo un problema, pero ahora con el digital, creo que como las producciones más grandes no entienden que tiene que haber una parte de presupuesto para la preservación. Y también como las producciones más chicas, lo mismo, pero no es posible que instituciones puedan responder a este reto de la preservación digital, entonces este reto es de la producción y como tiene que hacer como toda una cadena de preservación de sus obras. Y en Brasil es curioso que yo tuve como en algunas instituciones y siempre los realizadores son parte del problema, porque no pueden conceber tirar parte de su presupuesto para esto. Y ahora con la crisis de la Cinemateca Brasileira, tuvimos una reacción muy grande de parte de los realizadores, pero ahora que está como cambiando, ahora tenemos personas en la Cinemateca, no sé qué se va a pasar, porque tenemos que hacer un cambio. Yo mostré un slide como creo que $700 millones que fue para producción y los realizadores, produtores no querían dar 1%, 0,1% para preservación y fue como una guerra por mucho tiempo. Y tenemos en Brasil una decisión de un fórum de escuelas de cine que preservación audiovisual tiene que ser parte del currículo de todos los cursos de cine, pero todavía eso no ha pasado. Y una pesquisa, una investigación de una profesora, muchas personas de escuelas de cine dijeron que como no hay personas para dar aulas de preservación, como si no hay personas, porque no estamos formando personas y ahora tenemos como mucha evasión profesional, muchas personas que por muchos años han estudiado, trabajado con preservación, no pueden más hacer esto y están haciendo otras cosas. Entonces, es un escenario aterrador en Brasil.
Pero que también implica otras comunidades, los propios festivales, los distribuidores, o sea, premios de preservación serían increíbles, ¿no? O sea, premiamos estas 10 películas para apoyar que se preserven tanto tiempo, ¿no? O sea, imagínate que tu película la premian porque vale la pena preservarla, es guau, ¿no? Que la puedan ver en, ¿no? Las salas también de exhibición, ¿no? O sea, hay algunos festivales que han generado su propio archivo, Oberhausen es un caso que tiene un archivo como política y que también ha ido buscando recursos para preservar las obras que exhiben como parte de un circuito, ¿no? Es un circuito de también, es una inversión, o sea, no ponerle dinero a preservar tu película y ahora que se produce en digital es tirarla a la basura, es un happening, ¿no? O sea, la película no es una obra, es algo que pasó y tal vez elaboras el desapego, ¿no? Tal vez ese sí lo tienen bien manejado, perfecto, no es criticable, ¿no? También si la gente quiere perder su película, ¿quién es uno para decirles, ¿no? Lo contrario. Pero algo así, ¿no? O sea, que diferentes estrategias en las que eso sea posible y yo sí creo que ponerlo en la conversación, o sea, una mesa como esta lo conversamos, estamos aquí unos cuantos, pero esperamos que los cuantos que estamos aquí en otra conversación se multiplique, ¿no? La preocupación para ocuparse, ¿no? También es un miedo que, o sea, que no es melancolía de la pérdida, o sea, es una cosa de se hace, lo haces una copia, es manual, es un trabajo humano, es un obraje la preservación. Sí, es rapidito. Viendo como el trabajo de Marcos me encantó muchísimo, pero también me entristeció mucho pensando o que hay disponible de patrimonio audiovisual brasileño. Creo que es muy poco. Y es como tenemos los cánones preservados, digitalizados, pero todavía creo que esto es lo que se va como restar. Como la preservación es la práctica de seleccionar y permitir que algunas películas que continúen por años y el acto de seleccionar también implica deseleccionar. Entonces tenemos como un gran como es un océano de obras se perdiendo ahora mismo. Y sí, es eso. Pero como volviendo un momentico, con digital es muy distinto porque tenemos que hacer como una práctica manual, como dijo Tsutsu, y tenemos que crear la cultura de la preservación. Eso creo que es el mayor reto. Cuando por mucho tiempo creo que la primera tarea como preservacionista es como justificar por qué soy preservacionista, porque hay como un tremendo desconocimiento, ¿sabes? Y es esto. Marcos. No, tienes razón. Seleccionamos lo que preservamos y como las pelis recientes o nuevas, seleccionamos en festivales, algunas que se eligen como más apropiada a participar a un programa de otras, así que no te nego tu idea de premio para preservar una peli, era una cosa que y todavía existe en Heritage Online. Nos restauramos una peli por año gracias a nuestro sponsor, un laboratorio suizo, Cinegrel. ¿Y cuál es la manera de elegir cuál peli? Justamente es complicado. Nosotros tenemos la ventaja de tener un line-up y una selección, una curaduría de 75 años, así que elegimos pelis que pasaron en Locarno principalmente, pero tú, Inés, tienes razón, es complicado deseleccionar otras pelis. Ahora, y hablo siempre de Portugal porque es también el territorio que conozco más, junto con la idea de lanzar un departamento de distribución internacional, creo que la Cineteca hasta 2025 va a restaurar todo el acervo que tienen.
Así que es impresionante. Tiene algunas instituciones que están haciendo algo para hacer un trabajo más completo, con todo lo que significa. Vamos a tener un Virginia último quería comentario por comentar. acá, ajá, y con esto ya vamos cerrando para ir a la siguiente mesa. Son dos preguntas, pero no sé cómo elegir de las dos, porque es un tema muy apasionante que creo que se tendría que estar tocando también en espacios no de archivo y en espacios no cinematográficos, o sea, en espacios, escuelas, espacios formativos, en otro tipo de dinámicas de aprendizaje que también se vinculan inherentemente al archivo, a la acción de preservar, ¿no? Y pues bueno, no sé cuál de las dos, porque tienen que ver con experiencias también. Quizá por cuestiones de tiempo podamos hablar de también qué le sucede a las películas cuando intervienen estas decisiones, ¿no? Derivadas de la intención de preservarlas. El año pasado, en el Festival de Nuevo Cine Mexicano de Durango, programamos La Mancha de Sangre de Adolfo Westmogart, que es una película que se restauró, se digitalizó por parte de la Filmoteca de la UNAM. Espero que lo que diga a continuación no evite futuras colaboraciones, pero lo que sucedió fue que en el momento en el que estábamos trabajando la colaboración, la gestión de esta película, nos mandaron un enlace de una versión más reciente de la digitalización, ¿no? la versión digitalizada de la película, que estaba cortada, ¿no? Era una versión distinta a un DVD que se hizo a finales de los 90 y que difería en el sentido de que es una película incompleta, que le falta sonido, le falta imagen, y la versión más reciente que tiene la Filmoteca, que es la que está usando para que sea exhibida, está cortada y le hace falta la última parte de la película, que es la parte a la que le hace falta la imagen. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? El rollo final visual. Entonces, en el momento de tomar una decisión de qué versión exhibíamos, ¿no? Nos fuimos con la elección de exhibir la versión anterior, ¿no? La versión del DVD, porque creo que también el hecho de tener dos versiones distintas de una película que ha sido preservada, que ha sido digitalizada, también habla mucho de la toma de decisiones por parte de la institución, ¿no? De cómo se maneja esta idea de preservar, cómo se toman las decisiones de cortar una película que, si bien está incompleta, sigue en proceso de completarse. Se puede llegar a encontrar el otro rollo, o tiene información. Quizá no es la información de la imagen, pero es la información del sonido, ¿no? Y eso da cuenta también del paso del tiempo que afecta a una película y que también forma parte de la lógica de la preservación, ¿no? O sea, cómo el tiempo afecta a las películas en su propia concepción y en su propia historia de las obras cinematográficas, ¿no? Entonces, no sé si está teniendo sentido esto que estoy diciendo, ¿no? Como parte de esta charla, pero creo que es algo que también nos tenemos que preguntar, ¿no? Y por lo que nos tenemos que preocupar, ¿no? O sea, cómo desde las instituciones que se dedican a restaurar, a preservar, se toman este tipo de decisiones respecto a la integralidad de la obra cinematográfica misma, y cómo también esto termina siendo exhibido, ¿no? Esta toma de decisiones. Yo solo diría que no es miedo de que no te la vuelvan a prestar, lo que se requiere también es crítica de los procesos de restauración, ¿no? Que se escriba de ello, que entres a una sala y veas algo increíble y hagas una crítica, ¿no? Si ves algo horrible y dices, no, la copia le faltó el último rollo, escribirlo, compartirlo, discutirlo. Yo creo que esa es una forma sana en la que podemos participar en los procesos de qué se escoge, qué no se escoge y qué es lo que vemos, ¿no? O sea, que no me manden un DVD cuando yo ya sé que hay una restauración que puedo pasar en otro formato, pues es parte de la educación que mencionaba Inés, pero también del decir, ¿no? O sea, creo que nos falta también
decir nuestras críticas constructivas, ¿no? O sea, de participar en el diálogo para ser agentes de las discusiones que se están tomando, ¿no? Tal vez la próxima te llaman y te dicen, Virginia, ¿qué opinas de que hagamos el DVD de esta versión? No, muy puntualmente, siempre va a haber películas que tengan 1, 2, 3, 4 versiones. Yo creo que los procesos de conservación tienen que ir acompañados por un proceso historiográfico. O sea, incluso eso podría enriquecer la curaduría o la muestra que estaban planteando o que estaban diseñando, y es esa discusión a partir de por qué esta versión y por qué no la otra. Pero sí es importante que ese proceso de conservación está acompañado, ojalá, por los creadores o si no están vivos, pues por un proceso de historiografía. No basta solo con la técnica de conservar, sino también rescatar esa memoria que puede estar escrita o puede ser sonora o puede ser de imagen fija que acompañe a esa obra audiovisual. Terminar con esta participación, que agradezco la flexibilidad que tienen en un tema tan amplio y que creo que de alguna manera conectamos con quienes nos acompañan, y también decirles a quienes nos acompañan ahora en vivo y quienes van a ver la grabación que una forma de colaborar es preguntar. Pregúntenle a su institución de algún título, pidan, hablen, exijan. O sea, es una forma de hacer que las cosas se muevan, ¿no? O sea, sí, hacer archivos comunitarios, tal vez no es su motivación en sus experiencias de exhibición, pero sí que estar sensibles a esa necesidad de las narraciones desde lo local también, ¿no? Entonces nada más les recuerdo para seguirla, Locarno es la Heritage, es la página Heritage Online. Inés tiene una página y también pueden seguir a Witness, que tiene un manual de preservación audiovisual increíble traducido al español, que para quien hace audiovisual y quiera una introducción está increíble el manual. Está la página del Centro de Producción Costarricense. centrodecine.go.cr, quien quiera descubrir memoria fílmica costarricense. Y queremos programarlo, ¿no? Tener ciclos de cine costarricense y preguntarle a la Fonoteca qué está pasando con o al IMCINE, la Cineteca, con el patrimonio sonoro mexicano, ¿no? Ahí un correíto, a ver qué tal, ¿no, compañeros? Y yo tengo una página en Facebook que se llama Experiencias de Archivo, por si se quieren unir. Ahí compartimos desde archivos, instituciones, pero sobre todo trabajadores de preservación audiovisual. Y pues muchas gracias, Isabel. Paula, ¿y quieres? Por quien está interesado, tienen una campaña crowdfunding para el archivo Alexander Dovchenko en Ucrania, que está pasando por un momento muy difícil y tan en riesgo, en peligro. Más de, creo, 15.000 pelis rusas, ucranianas y no solo, también americanas y europeas. Así que si lo siguen en Instagram, Locarno Festival o Locarno Film Festival, pueden ver cómo participar. Muchas gracias a todos por la participación y todo lo que nos compartieron en esta mesa. Vamos a hacer una pausa de 5 minutitos, muy breve, para continuar con nuestra siguiente conversación. Nada más vamos a hacer aquí unos ajustes, pero nos vemos ya mismo para seguir con la presentación de Naranjas de Hiroshima. Muchas gracias.